Bienvenidos. Estamos haciendo un estudio muy importante sobre el libro de Romanos y hoy vamos a hablar del espíritu y la carne. Basándonos en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11, vamos a ver que hay algunos contrastes realmente serios entre dos clases de seres humanos. Uno puede andar en la carne o puede andar en el espíritu. Por supuesto, sabemos la dirección en la que Pablo va a guiarnos aquí, en este capítulo 8. Quisiera animarle que aproveche toda la investigación que hemos hecho para estos mensajes. Personalmente, pocas veces he tenido un tiempo tan provechoso como el de estudiar este libro de la Biblia y compilar todo este material. Ahora, con la Biblia abierta, volvamos al capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos y empecemos nuestro estudio de el espíritu y la carne. Nuestro texto está en Romanos 8, 5 al 11, así que abra su Biblia en este pasaje y leamos juntos esta porción de la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En los estudios en la carta de Pablo a los Romanos, ya hemos aprendido que en Romanos 7 domina la palabra yo, a mí, mío. Romanos 7 trata de la lucha personal en la fe. En contraste a eso, en Romanos 8 domina el Espíritu Santo, al que se le menciona 19 veces en este capítulo. En Romanos 8, Pablo revela que el Espíritu Santo nos ha sido dado para cambiar nuestra naturaleza y darnos la fuerza para la victoria sobre nuestra carne no redimida. En toda la epístola, Pablo ha usado el contraste para recalcar su punto. Como recordarán, vimos un contraste entre Adán y Cristo, entre la esclavitud y la libertad, entre la muerte y la vida. Ahora, en este pasaje, él va a poner a la carne y al espíritu uno contra el otro, para que podamos ver cómo funciona esto en nuestra vida. En primer lugar, vemos dos divisiones entre los hombres. Hay dos divisiones. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Así que las dos divisiones de los seres humanos son los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al espíritu. Y te pregunto, ¿tú vives según la carne o según el espíritu? ¿Le suena familiar? La puerta ancha y la puerta estrecha. ¿Ven lo que estoy diciendo? De nuevo, justo sobre la línea divisoria. A los ojos de Dios hay solo dos clases de personas en todo el mundo: los que viven según la carne o los que viven conforme al espíritu. John MacArthur, en su comentario sobre el libro de los Romanos, dice: en lo que a la vida espiritual se refiere, Dios no toma en consideración sexo, edad, educación, talento, clase, raza o alguna otra distinción humana. Él diferencia a las personas solo en base a la relación a Él, y la diferencia es absoluta. Eso es bastante claro, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, hay solo dos clases de personas en el mundo: los que han nacido una vez y los que han nacido dos veces. Dios nunca dividirá a las personas entre educadas y no educadas. Tampoco se interesa entre el culto y el salvaje, religioso o no religioso, alto o bajo, noble o innoble. Nuestro texto muestra que la única diferencia que Dios reconoce es entre los hombres que no tienen la vida divina y los que sí la tienen. Están los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu.
Dos jóvenes diferentes pueden estar en una relación de noviazgo, sin embargo, la actividad de una es según la carne y la actividad de la otra es según al espíritu. Dos mujeres pueden mantener su casa limpia, sin embargo, la una lo hace conforme a la carne y la otra conforme al espíritu. Dos personas pueden hacer un trabajo en la iglesia, pero una lo hace conforme a la carne y la otra conforme al espíritu. Por eso a los ojos de Dios hay solo dos divisiones: los que están según la carne y los que están conforme al espíritu. Ahora bien, ¿de qué está hablando cuando él habla de los que están según la carne? Bien, no sé si ustedes alguna vez usando la concordancia, y la concordancia no es el último libro de la Biblia como algunos piensan, pero una concordancia es muy útil. Si ustedes buscan la palabra carne en la concordancia y la siguen en el Nuevo Testamento, hallarán una larga lista de cosas que están conectadas con la carne. Se habla de los afectos de la carne, de confianza de la carne, las obras de la carne, los deseos de la carne, la fe de la carne, la religión de la carne y así sucesivamente. Hay toda una religión que es conforme a la carne. En Romanos 7:18, Pablo ya lo ha admitido y dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No hay nada bueno en la carne. Pablo dice que una de las clasificaciones de los hombres son los que viven conforme a la carne. La carne representa todo aquello en lo que estábamos antes de que fuéramos salvos, en nuestra naturaleza prerredimida, nuestra naturaleza pecaminosa. La carne es todo lo que está dominado por el yo, el ego, todo lo que es usted al margen de Dios. En este sentido, no es un buen término. Usted no quiere andar por todas partes alardeando de que vive según la carne. Simplemente no quiere hacer eso porque no es la división en la que usted quiere estar. Ahora, Dios dice por la pluma de Pablo que están los que viven según el Espíritu. El resto de esta lección es una exposición de la cualidad de vida que le pertenece a los que están según el Espíritu. Así que hay dos clasificaciones de seres humanos. Hay dos disposiciones de hombres. Noten de nuevo, en el versículo 5 de Romanos 8, Pablo dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los unos fijan su mente en las cosas de la carne, los otros piensan o fijan su mente en las cosas del Espíritu. Así que hay dos disposiciones que son fijar la mente en la carne o fijar la mente en el Espíritu. La expresión griega que la versión Reina Valera traduce piensan lleva la idea de poner la mente o fijar la mente, y Pablo usa una palabra griega especial, phaneo. Quiere decir su orientación en la vida, su inclinación, sus patrones de pensamiento. Es la totalidad de su ser en su disposición interna que fluyen y determinan su conducta y su estilo de vida. Toda persona tiene su propia inclinación en la vida. ¿Lo sabían? Toda persona tiene una orientación en cuanto a la vida. Pablo usa esta palabra para recordarnos que si vivimos conforme a la carne, nuestra inclinación, nuestra orientación va a ser conforme a la carne. Pablo usa la misma palabra, phaneo, en varios pasajes como en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, es decir, de un mismo espíritu, el uno hacia el otro. Probablemente el mejor uso de la palabra para ayudarnos a entender es Filipenses 2:5, en el pasaje de la encarnación, que a veces se llama el pasaje kenosis. Pablo dice, después de hablar que Cristo se vació a sí mismo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, tengan la misma orientación en cuanto a la vida que Cristo tuvo cuando se vació a sí mismo y descendió a esta tierra. Colosenses 2:3 la usa de esta manera: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo dice que debemos tener una orientación hacia las cosas espirituales. Pablo usa la palabra para ayudarnos a entender que hay dos disposiciones en la vida. Podemos bien fijar nuestra mente en las cosas de la carne o podemos fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Incluso como creyentes, y presten atención, aunque vivamos conforme al Espíritu, todavía tenemos el potencial de poner nuestra mente en las cosas de la carne.
¿No es eso verdad? Es cierto en mí. Si no tengo cuidado, voy andando en espíritu y de repente me enamoro de algo que es parte de la otra parte de mi vida. Y así uno puede fijar su mente en las cosas de la carne. Pablo dice que hay dos disposiciones en la vida. Hay un gran versículo que ilustra esto y se halla en Mateo 16. Jesús está conversando con Pedro. Ustedes recordarán al leer este episodio. Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Jesús le dice: Pedro, aléjate de mí. Tienes tu orientación completamente trastornada. Has fijado tu mente en las cosas de la tierra en lugar de fijar en las cosas del cielo. Pablo simplemente está diciendo que hay dos disposiciones que coordinan con las divisiones de los hombres. Tenemos a los que tienen una mentalidad carnal y a los que tienen una mentalidad espiritual. No es difícil describir la mentalidad carnal, porque es un estilo de vida que a menudo se describe en la Biblia. Segunda de Pedro 2:10 se refiere a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. En Filipenses 3:19, Pablo añade esta descripción a la mentalidad carnal y dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo dice que hay un estilo de vida que se ocupa totalmente en las cosas terrenales y carnales. Un comentarista dice: tales personas tienen su mente fija en las cosas que gratifican su naturaleza corrupta. No se deleitan en las cosas espirituales. Lo que se han inducido a hacer, ya sea por temor al castigo o por la esperanza de una recompensa en el mundo, sus deseos están en realidad centrados en las cosas de este mundo. Su mente está en las cosas de la carne. Les encanta el mundo, todo lo que hay en el mundo. Supongo que si usted habla con el pastor por medio de las iglesias evangélicas de nuestro país, usted concluiría, después de hablar con ellos, que su más grande lucha, su más grande desafío, su problema más grande es tratar de lograr que los creyentes vivan conforme al Espíritu y se preocupe de las cosas espirituales. Bien, hay una mentalidad espiritual que va con esto y que está disponible para nosotros. Los que son del Espíritu fijan su mente en las cosas del Espíritu, y eso es lo que debemos hacer como pueblo de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es inmensamente importante, porque nuestro marco mental, nuestra mentalidad determina toda la diferencia del mundo cuando se trata de la vida diaria. ¿No es verdad esto? Su actitud determina su altitud. La forma en que usted enfoca las cosas es así de crítica. Sea cual sea nuestro estado espiritual, vivimos en un mundo estremecido por las tormentas y la lluvia cae por igual sobre justos e injustos. Pero es aquello en lo que hemos fijado nuestra mente lo que determina no solo nuestra eternidad, sino la calidad de nuestra vida en el aquí y ahora. Como usted bien sabe, usted no puede controlar lo que sucede, pero con toda certeza sí puede controlar su actitud en cuanto a lo que sucede. Eso es un marco mental. Hay un breve poema que he aprendido cuando niños. Dice: un barco navega hacia el oriente y el otro hacia el occidente, con los mismos vientos que soplan. Es la posición de las velas y no de los vientos lo que determina en la dirección que navegan. Como los vientos del mar son los caminos de la suerte mientras navegamos por la vida. Es la posición del alma lo que determina la meta y no la calma o el conflicto. Si usted marcha por la vida con una mentalidad carnal, aunque sea creyente, andará todo trastornado porque va a tener un sentido de culpabilidad todo el tiempo. Y por eso muchos creyentes viven con la culpa. Son creyentes, pero nunca han logrado fijar su mente en la realidad. Su alma está salvada, su destino es seguro, su corazón está donde debe estar en términos de la eternidad, pero nunca han bautizado su vida, por así decirlo. Su vida está en un lado y no tienen una mentalidad espiritual. Por eso Pablo dice a los colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabes lo que he descubierto en mi vida al crecer en Cristo? Eso es una guerra constante, una batalla diaria, un recordatorio para mí todos los días de lo fácil que es desviarme y empezar a ver las cosas como el mundo las ve, en lugar de ver como Dios la ve.
Bien, notemos en tercer lugar, hay dos destinos para los hombres. Leemos en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Otra manera de leer esto sería así: tener una mentalidad carnal es muerte, pero tener una mentalidad espiritual es vida y paz. Porque la mentalidad carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y en verdad tampoco puede. El contraste entre el espíritu y la carne alcanza su clímax aquí en el versículo 6, porque aquí aprendemos que una disposición controlada por el pecado no solo conduce a la muerte, sino que es muerte ya. Recuerden lo que les dije en un mensaje anterior, cuando hablábamos de la paga del pecado que es muerte. Les comenté que uno no recibe la paga de golpe, sino que recibe pagos parciales en el camino y luego recibe el saldo final de golpe. Bien, sabemos que la muerte en realidad es la disposición de la carne. No empieza en la eternidad, empieza ahora mientras usted vive. Usted está experimentando un cierto tipo de muerte todo el tiempo. La Biblia dice que el destino de la mentalidad carnal se caracteriza por hostilidad contra Dios. Miren, la Biblia dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sabías que si usted no es creyente, es enemigo de Dios? Usted es un enemigo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Es más, en Romanos 5:10 dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, el que no es creyente es un enemigo de Dios. Tal vez no un enemigo declarado abiertamente, pero con todo es enemigo de Dios. A veces pensamos que si simplemente permitimos que la naturaleza humana siga su propio camino, y a veces pensamos que por lo menos va a ser neutral, que no necesariamente va a estar del lado de Dios, pero tampoco va a empeorar, que simplemente va a ser neutral. Pero ese no es el caso. Si usted no está del lado de Dios, está en contra de Dios. Y si usted no está viviendo con un marco mental espiritual, está en un marco carnal. Y eso es una guerra declarada contra Dios. Hay incontables ejemplos en la Biblia de la enemistad, de la mentalidad carnal. Todo lo que tiene que hacer es recorrer las Escrituras y lo verán. Piensen en todas las cosas que sucedieron en la Biblia, en donde la mentalidad humana fue usada en la oposición a Dios. Por ejemplo, ¿recuerdan cómo Dios prometió a Abraham que le iba a dar un hijo en Sara? Y Abraham dijo, no voy a esperar a Sara. Siguió el consejo de su esposa y se acostó con Agar. Mentalidad carnal. ¿Recuerdan cómo a Lot le fue dada la oportunidad de escoger la tierra? Debería de haber escogido la tierra que protegiera su espiritualidad, pero más bien siguió la mentalidad carnal y escogió Sodoma, y así destruyó su vida y casi fue la causa de su propia ruina. ¿Recuerdan cómo Moisés vio al egipcio que maltrataba a otro? En lugar de dejar el asunto en las manos de Dios, porque él no estaba a cargo de nada, tomó el asunto en sus propias manos y mató al egipcio, y acabó pasando 40 años en el desierto como resultado de su obra carnal. Josué es un trato con los gabaonitas. Saúl dejó con vida al ganado amalecita. Salomón contrajo matrimonios políticos. Jonás huyó a Tarsis en lugar de hacer lo que Dios dijo que hiciera. Pedro le cortó la oreja a Malco. Todas estas ilustraciones que son creyentes básicamente que decidieron en un momento de crisis usar su propio juicio y hacerlo carnal. Y en toda situación les causó problemas. En un momento de crisis, una persona buena, una persona santa, una persona espiritual puede revertirse y inclinarse a la carne sin pestañear. Si los garantizo, algunos de ustedes lo hicieron esta semana pasada. Algunos llegaron a un momento de crisis y, en lugar de responder espiritualmente, respondieron de una manera carnal. Así que la Biblia dice que hay dos divisiones. La Biblia dice que hay dos disposiciones, dos destinos. Uno de los destinos de la mentalidad carnal es estar contra Dios y es enemistad contra Dios. Dice aquí que esas personas no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabían ustedes que el que no es creyente, la persona que está en la carne, no puede agradar a Dios?
pueden tratar de hacerlo, pero simplemente no puede hacerlo. Incluso si hace lo correcto, lo hace por el motivo equivocado. No pueden agradar a Dios. No es capaz de sujetarse a la ley de Dios. Alguien ha dicho: aquí tenemos nada menos que la doctrina de la total ineptitud del hombre natural de agradar a Dios, de hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. No pueden hacerlo. Lo trata, y eso es tan triste en cuanto a la religión. ¿Saben ustedes en qué consiste la religión? Es tratar de conseguir que el hombre se figure cómo puede agradar a Dios, y eso está totalmente condenado al fracaso. ¿No se alegran de que nosotros no tengamos una religión? No tenemos una religión, tenemos una relación personal. Hay una diferencia abismal entre una religión y una relación personal. Hay demasiadas iglesias que simplemente tienen religión tratando de conseguir que las personas se apuntalen a sí mismos de modo que de alguna manera puedan agradar a Dios. Cuando si simplemente leyeran la Biblia, hallarían que eso es una meta inalcanzable. No es posible agradar en la carne, no es posible hacerlo en la carne. La única manera en que podemos hacerlo es en el Espíritu. Por eso, 1 Corintios 12:14 es un versículo tan poderoso, lo explica todo. Oiga lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como saben, ese es un pensamiento en que debemos meditar. Obviamente, a menos que haya algo que se apunte sobre esta brecha, no tenemos otra alternativa. Si Dios no se comunicara con nosotros y si no hubiera dado su Espíritu Santo para que podamos comunicarnos con Él, no habría conversación. Así que no se pierda nuestro próximo estudio titulado ¿Cómo podemos recibir el poder del Espíritu Santo para poder vivir en la vida cristiana? Francamente, no hay ninguna otra manera, porque si tratamos de hacer por nuestra propia fuerza, con certeza seremos derrotados. Es necesario que vivamos según el Espíritu y no según la carne para vivir una vida conforme al agrado de Dios. Bendiciones.